Bienvenidos al podcast de Montreal Associates Careers in the Cloud. Hoy nos acompaña una orgullosa profesional trilingüe mexicano-canadiense con experiencia en innovación social, estrategia empresarial y gobernanza de entidades sin fines de lucro. Le apasiona la diversidad, la equidad, el empoderamiento de las mujeres y la sostenibilidad. En su cargo actual se le promueve la transformación digital de las empresas mediante la innovación y la implementación de tecnología. Además, le encanta establecer contactos, ejercer de mentora y apoyar a la comunidad latina en Canadá. Como presidente de Hispanotech es responsable de dirigir la junta directiva y de la planificación y dirección estratégicas. También es voluntario en otras asociaciones como Enlace Community Link, donde apoya a los trabajadores agrícolas temporales en Canadá, garantizando que se respeten sus derechos y que sus condiciones de trabajo sean óptimas. Citlali Ríos, es un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, hoy. Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la oportunidad. Gracias por estar aquí hoy. Muy emocionada. Sí, yo también estoy súper emocionado de tenerte hoy. Quiero comenzar, para los que no saben, ¿qué es Hispanotech? Cuéntanos un poco sobre qué es lo que hace Hispanotech y por qué existe Hispanotech. Claro, gracias. Hispanotech es una entidad sin fines de lucro, oficialmente incorporada en Canadá desde hace 17 años y nació de la necesidad de un grupo de profesionistas latinos que radicaban en Canadá y que no encontraban un sitio donde encontrarse, donde compartir experiencias, donde encontrar oportunidades de crecimiento. Y nació como eventos de networking en bares. Literalmente era tratar de vincularse con la comunidad profesional, porque hay muchos espacios para cultura, para gastronomía, para otro tipo de interacciones con la comunidad latina, pero en ese momento no había tanto apoyo para los profesionistas y así es como nació. Wow. Lo que hacemos ahora es tratar de proporcionar oportunidades de avance en tu carrera profesional a través de lo mismo, eventos de networking, un programa muy estructurado de mentoría que también es muy popular, afortunadamente, y en general tratar de encontrar socios estratégicos que nos ayudan a avanzar la misión, que en sí es elevar la calidad de la marca Latinoamérica a nivel Canadá. Wow. Y para entender un poco sobre tu experiencia, ¿cuándo te enteraste tú a Hispanotech y cómo te enteraste a Hispanotech? Sí, yo empecé como mentee, justo en este programa de mentoría del que comparto. Lo hice 2 veces y en general me enamoré de la comunidad que existe ahí. Todo el tema, creo que no mencioné, todos somos voluntarios. Todo el trabajo que se hace ahí y en Hispanotech y en muchas otras asociaciones de similar, sin fines de lucro, no tenemos compensación económica. Sin embargo, es una satisfacción personal y otro tipo de satisfacciones y que así es como me convencí de unirme como voluntaria. Después me hice directora y al final ahora, desde febrero del año pasado, me convertí en la presidente. Wow. Y dijiste que comenzaste como mentee. Yep. Para los que no saben, ¿qué es un mentee en Hispanotech? ¿Cuál es la diferencia entre cuáles son los diferentes roles que hay en Hispanotech? Bueno, mentee es un participante del programa de mentoría. Okay. Nuestro programa de mentoría es una adaptación de diferentes estructuras que ya existen. Es un programa muy similar a cualquier otro que puedas escuchar para integrar a una persona al mercado laboral canadiense. En el nuestro se asegura que el mentee se empate con un mentor y ese mentor se compromete a cierto número de horas y acompañamiento durante 3 meses para que esa persona tenga una posibilidad mayor de sobresalir en su carrera profesional, especialmente en los primeros años en los que llega de cualquier país de Latinoamérica. Ok. Y tú cuando comenzaste como mentee, ¿cuál era tu background? ¿Qué estudiaste? ¿Cuál era tu posición en México cuando estuviste allá? Como, ¿qué tipo de persona puede ser mentee? Claro, gracias por esa pregunta, porque además, algo de lo que olvidé comentar por lo que me uní a Hispanotech es por ese sentimiento de que me hubiera encantado recibir esta información años antes. Ese acompañamiento, un poco de en qué enfocar mi tiempo y estrategia de búsqueda de empleo, de conexiones, todo eso me hubiera encantado saberlo mucho antes, cuando yo vine a Canadá. Mi historial
es cadena de suministro y logística. Mm. Y ejercí de eso los primeros años que estuve acá. Sin embargo, también en el encontrar obstáculos y las barreras que todo migrante encuentra acá, me decidí cambiar de carrera. Mm. Entonces me enfoqué mucho más en el tema de CRM, que era mi expertise tecnológico, Customer Relationship Management, Yep. administración de clientes. Tú sabes mucho de eso. Y por ahí fue que me incursioné mucho más, me involucré mucho más en el tema de tecnología. Okay. Y así es como encontré también Hispanotec. Si bien Hispanotec sus raíces son latinos en tecnología, de ahí viene el nombre, ahora con la evolución natural de Canadá como un país diverso e inclusivo, Hispanotec tampoco está cerrado solo a latinos en tecnología. Entonces, nuestro programa de mentorship ahora abarca muchas carreras que pensarías que no están relacionadas con tecnología o que no eres elegible. Sin embargo, aunque no seas latino, es decir, que no hables español o que no seas directamente un desarrollador de software, eres bienvenido a nuestro programa de mentoría. Okay. La idea es, necesitas ayuda para navegar el mercado canadiense laboral, eres bienvenido. Haremos el mejor esfuerzo para encontrarte un mentor adecuado para tu carrera, para tu background y para tus objetivos profesionales. Ok. Y para alguien que está decidiendo entre mudarse a Canadá o quedarse en Ponte, Latinoamérica, trabajando de forma remota, ¿qué debería considerar esa persona para tomar esa decisión? Sí, sabes que hay mucha falta de información o información incorrecta o incompleta, digamos. He visto videos en YouTube que te dicen, ven a Canadá, aquí es un paraíso y vas a ganar miles de dólares y te puedes comprar una casa en un año. He escuchado ese tipo de declaraciones muy irresponsables de YouTubers y al final es difícil como persona que no vive acá entender qué tanto es cierto y qué tanto está exagerado. Y yo lo que principalmente diría es investigar muy a fondo. Totalmente en fuentes fidedignas, es decir, no YouTubers, generalmente porque esa información está exagerada y te puede crear falsas expectativas. El problema de ahí es que tú decidas cambiar tu vida para ubicarte en otro país donde la realidad es muy distinta. Entonces, creo que lo diría primero es investiguen muchísimo, sobre todo si quieren específicamente vivir en una ciudad, investiguen mucho cómo es la vida en esa ciudad, el costo sobre todo, ejemplos de posiciones que les gustaría hacer. Es mucho trabajo de investigación antes de incluso ir a pedir trabajo. Ya que decidiste a lo mejor reubicarte, el tema es importante de negociar, ¿no? Cómo negociamos nuestro salario, qué beneficios existen, el esquema de trabajar remoto todavía está un poco inestable, no es una estructura que te proteja como empleado fuera del país. Entonces, los beneficios de salud de los que los empleados canadienses tenemos, por ejemplo, la seguridad social, que en los otros países de Latinoamérica se llama seguridad social, que es la salud pública, y acceso a beneficios si te quedas sin empleo, employment insurance, eso no lo tendrías como contractor. Entonces, a lo mejor tu salario suena muy grande, ¿no? Bueno, elevado, comparado con lo que tendrías en tu país. Sin embargo, el costo de vida es mucho más alto, increíblemente más alto, y el acceso a oportunidades laborales en este momento no está tan abierto. Es decir, si no te va bien acá, no será tan sencillo simplemente encontrar otro empleo, dependiendo de lo que hagas. Y creo que eso es parte de lo que tenemos que aclarar también. Hay una gran diferencia entre nuestra cultura. Yo soy de México, entonces no sé mucho de otros países, cómo funciona el mercado laboral en Colombia o en Chile. Yo solo puedo hablar a detalle de esa experiencia en la que es mucho más valorado el que sepas hacer muchas cosas y el que te animes o tengas la intención de aprender otras cosas en el camino. Eso es muy valorado. Y te van a decir, oh, gracias por tomar más responsabilidades,
no eres el experto, pero lo vas a intentar, ok. Ya. Aquí no. Aquí es mucho más valorado el especialista. Entonces, ya que tú traes una carrera de 15, 20 años de hacer un poco de todo, tratar de especializarte en ese nivel de la carrera es muy difícil y eso es algo que encontramos con los que participan en nuestro programa de mentoría. Muchos de ellos son managers que han trabajado 10, 15 años a cargo de equipos. Tratar de cambiar tu carrera o empezar de cero acá es un golpe importante. Claro. Entonces, decidir qué hacer y cuándo necesita mucho acompañamiento. Ya. Por eso también están asociaciones como la nuestra, Hispanotec, para los que ya decidieron venir. El camino lo tratamos de hacer lo más suave, lo más sencillo, lo más straightforward. Ujú. Olvidé la palabra. Ya. No, quiero backtrack un momentico porque un muy buen punto que acabas de mencionar es investigation. Investigar muy bien. ¿Sabes? Porque, mira, yo nací en Venezuela, pero vine a Canadá cuando tenía 1 añito, 2 añitos. Yo soy canadiense. Yeah. O sea, entonces para mí, yo estoy acostumbrado. Mi cultura es canadiense. O sea, mi trabajo, mi escuela, todo ha sido canadiense. Entonces, para mí, estar en Canadá o sea, estoy acostumbrado, Ujú. ¿sabes? Pero para alguien que viene de Latinoamérica o donde sea del mundo, no solo es el trabajo, es la cultura que es muy diferente, es el clima que es muy diferente, todo es muy diferente. Entonces, cuando tú llegaste a Canadá, ¿cuáles eran los obstáculos más grandes que viste tú cuando llegaste? No solo en términos de trabajo, pero en términos de todo. ¿Cuáles eran los más grandes? Gracias por mencionar, el tema cultural es el mayor impacto. Ya. Es el que más subestimamos porque la reputación del canadiense es que son amables y thank you and please for everything. Obviamente la realidad es distinta y ningún país puede ser all the time nice, Claro. ¿no? Entonces, el choque cultural de sí eres bienvenido, pero y sí queremos diversidad, pero no, es navegar todo eso mientras traes a tu familia, encontrar dónde van a estudiar. Ese es un impacto importante para la salud mental, sobre todo de alguien que viene. Ujú. Eso es algo que también subestimamos mucho. Las diferencias culturales, como tú mencionaste, el clima, a mí todavía me cuesta trabajo el tema de la comida. Ya. Si bien hay lugares donde encuentras comida deliciosa, son pocos. ¿No? Hay muchos, pero la oferta real, auténtica, es difícil de encontrar. No hay tanta diversidad acá que encontrar un lugar específicamente auténtico de un país latinoamericano va a ser difícil, no es sustentable. Entonces, uno de los temas súper importantes que yo identifiqué es nuestra diferencia de cómo nos comunicamos. Yo creo que tú lo experimentas porque tú hablas español, pero tu vida realmente ha sido en inglés. Ya. Y tratar de decir la misma idea en ambos idiomas es diferente. Incluso la estructura gramatical. Sí. Y así nos cuesta trabajo ir al punto. Ya. Concretar y mantener la atención y sobre todo cuando estamos manejándolo como un segundo idioma. Hay mucho imposter syndrome. Ya. Hay mucho, no lo sé decir, entonces no digo nada. Entonces, No tienes la confianza. no tienes la confianza y por más que la puedas empezar a construir, es difícil. Y sobre todo si no estabas preparado. Claro. Entonces, parte de lo que hacemos con Hispanotec también es enfocarnos en que la persona enfoque su estrategia en entender las diferencias, saber que existen y trabajar en lo que ellos pueden, específicamente tus soft skills, ¿no? Que se llaman habilidades blandas ahora, comunicarte con mejor fluidez en el idioma, o sea, enfocarte en mejorar tu idioma inglés y saber cómo aquí se valora mucho más que seas directo a que seas pleasing o thank you and please and good morning. Es como, yo quiero leer lo que es, no todo lo que nosotros adornamos con nuestro idioma. Eso es un poco de lo que te puedes sentir atacado personalmente o discriminado, pero simplemente son diferencias y es importante entenderlas desde antes que decida venir. Ok. Y volviendo al trabajo, y vamos a comenzar con alguien que todavía está en Latinoamérica. ¿Es necesario estar físicamente en Canadá para trabajar con empresas canadienses o norteamericanas?
Debido a la pandemia, yo creo que muchas oportunidades, sobre todo en el sector tecnológico, se abrieron de forma 100% remota. Entonces yo diría que no es tal cual necesario. Sin embargo, si la idea es establecerse oficialmente o como perseguir una residencia permanente, definitivamente es importante empezar a vivir en esa cultura. El tema laboral y situaciones de videollamada nunca va a ser el obstáculo, pero creo que en general cuando uno realmente quiere perseguir la opción de vivir acá o residir legalmente, sí necesitarías experimentarlo. Más allá del tema laboral es por esa adaptación cultural que vas a sufrir. Ya. Sí, porque yo conozco bastante gente que trabaja en Latinoamérica, de Perú, de México, con compañías norteamericanas, remoto, todo remoto. Y es difícil acostumbrarte a trabajar con gente de Canadá, de la India, de donde sea, ¿sabes? Esa es una diferencia cultural muy grande, ¿sabes? Que te puede afectar el trabajo, ¿sabes? Y tu manera de trabajar. Y ya. ¿Y qué ventajas existen hoy para profesionales en Latinoamérica que trabajan de forma remoto con clientes en Norteamérica que no había antes, ponte, antes de la pandemia? Bueno, yo diría que las ventajas continúan siendo las mismas, pero ahora las explotamos mejor. Ok. El tema de estar en la misma zona horaria en la mayoría de las circunstancias y el idioma español. Ya. Yo creo que el idioma español también es algo que subestimamos y el país, Canadá como tal, lo subestima también. El mercado que de habla hispana al que Canadá tendría acceso si explotara un poco mejor el talento que ya tenemos que habla español, nos abre Canadá son 38 millones de personas. De eso no tengo el dato de cuántos realmente son de población económica activa, que es decir, que tienen un poder adquisitivo y que van a adquirir productos, pero es pequeñito. En sí es un país pequeño. Si una empresa quiere ir global, necesita tomar ventaja de otros talentos, y uno de los que yo siempre considero es que a las personas que tienen otro idioma, en nuestro caso el español, esa yo creo que es una ventaja competitiva muy importante, claro, que deberíamos explotar mejor. Sí, es verdad. Y desde tu experiencia, porque hablamos un poco sobre esto, pero quiero tocar un poco más en este tema. ¿Cuáles son los principales retos que enfrentan los profesionales hispanos al intentar de acceder a oportunidades en Canadá o empresas en Norteamérica? Pues yo creo que es todavía un poco el estereotipo de que este tipo de talento no está a la altura. Y es más allá, es los estereotipos de que específicamente el mexicano se toma una siesta, ¿no? O entiendo, que siempre vamos a llegar tarde, o que vamos a encontrar formas de trabajar menos. Todo eso existe y al final existe por razones, ¿no? Hay personas que continúan perpetuando los estereotipos negativos, pero lo que yo he visto con Hispanotec, y tú mismo lo comentaste, hay profesionistas de nivel global, internacional, expertos en muchas tecnologías, con mucho más valor que personas que están en el mercado local. Y además con el added, o sea, el beneficio adicional de hablar otro idioma mínimo, ¿no? Por definición hablamos mínimo español. Algunas personas hablan italiano, otras hablan francés. Entonces te agrega valores que tal vez como empleador no ves al principio, pero definitivamente son ventajas competitivas. ¿Y qué diferencias notas entre quienes logran incorporarse rápidamente al mercado y quienes tienen más dificultades para hacer eso? La flexibilidad. Para mí, lo más difícil ha sido entender que nosotros tenemos que adaptarnos. El sistema funciona de cierta forma, la cultura es la que es, y las personas que han tenido mayor éxito o éxito más temprano son las que de inmediato identifican que ellos son los que tienen que adaptarse. Ellos son los que tienen que mejorar su acento en inglés, son los que tienen que entender la dinámica interna de la oficina, entender el tipo de management que tiene su jefe,
todo eso se estudia muy, muy temprano cuando llegas acá y son los que realmente identifican y ajustan sus estrategias Yeah. lo antes posible, los que pueden tener éxito. Lo que pasa muchas veces es que estás tan arraigado a tus formas, a tus culturas, a tu gente, que es difícil dejar ir eso. Claro. Y esos son los que yo creo que a veces no vislumbran qué tanto va a ser el impacto de no estar cerca de tu familia, Claro. el que a alguien le suceda algo y tú estés lejos, el que los extrañes un día y no puedas simplemente, no sé, tomar un taxi, ¿no? Claro, ya, ya. Ok, ¿y cuáles son los mayores desafíos al trabajar de forma remoto con los clientes internacionales? O sea, ¿cuáles son los challenges más grandes que ves tú trabajar con diferentes clientes que no son en Latinoamérica? Para mí el challenge sería el mismo, la Ya, cultura. la cultura, ¿eh? El no saber, si tú quieres vender un producto en un mercado que no conoces, Ujú. eso es un obstáculo vital. Ya, estoy de acuerdo. Entonces, yo creo que lo principal que tendría cualquier empresa es entender su mercado a través de sus empleados Ujú, y poner a gente que conozca ese mercado para poder hablarles el mismo idioma. Y no ujú. solo el idioma en general, sino qué te mueve, qué te motiva, que yo te entiendo porque vengo de la misma cultura, de la misma forma de vida, del mismo nivel de vida. Mm, ¿Cómo es más fácil que tú te convenzas de comprar lo que sea que estoy vendiendo? Sí, es verdad. Porque yo, como te digo, estoy acostumbrado a estar en Canadá y todo lo que hago. Yo soy canadiense, técnicamente, ¿sabes? Y comenzar a vender y hablar con gente en Latinoamérica y hacer negocios allá es nuevo para mí. Y cuando lo comencé a hacer, dije, wow, esto es muy diferente Sí, que Canadá. O sea, hasta la manera que nos hablamos. En Canadá son mucho más directos, sí, más, no quiero decir, más frío. sí, ¿Sabes? En mucho. Canadá que en Latinoamérica. Pero, ¿sabes? Si tú agarras ese mismo approach que agarras en Canadá, de ser directo, de ser frío, como lo gustan aquí, en Latinoamérica te da horrible. Y viceversa. En Latinoamérica es súper amable, súper wow. ¿Cómo estás? ¿Qué tal la familia? Eso. Pero en Canadá, si haces eso, nadie le gusta eso, No, ¿sabes? Es mucho small talk, ¿sabes? Entonces sí, estoy de acuerdo que esos hábitos, esa cultura es un gran challenge y tienes que acostumbrarte y es buena manera de hacer eso, de hablar con gente que ya conoce el mercado. Ya tienes experiencia trabajando en ese mercado que te enseñe cómo hacerlo un poco más rápido que tener que aprender a hacerlo solo, ¿sabes? sí. Sí, ok, sí, está bien. Y, ¿Y qué? Bueno, ya casi más o menos hablamos de esto, pero quiero saber tu punto de vista. ¿Qué diferencias culturales o expectativas suelen generar fricción para los latinos cuando estén trabajando aquí en Canadá o una compañía en Estados Unidos o que no sea de Latinoamérica? Ahora que lo mencionaste, yo creo que esa diferencia de cómo acercarnos al cliente Ujú, y cómo mantener esta relación a largo plazo es muy importante porque em, creo que en nuestros países en Latinoamérica valoramos la relación a largo plazo. mm, Entonces, ganas mi confianza y entonces cada vez te doy más negocio o la verdad es que no me das buena vibra, ujú, literalmente, puede ser un factor de decisión. claro. El cómo yo te percibo, si no te percibo auténtico o genuino, eso es súper importante y prioritario. Aquí lo que he visto también es que si tú no hablas abiertamente de que quieres a lo mejor esta nueva posición, nadie te la va a dar. Mm, Nosotros tenemos tradicionalmente y sobre todo mucho más las mujeres, el yo voy a dejar que mi trabajo hable por mí. Y sí, eso aquí no sirve, aquí no funciona. Si tú no dices, yo quiero el puesto en 3 años o estoy preparándome para este puesto en año y medio, mm, nadie va a saber que tú lo quieres. Y ujú, nadie va a decir, yo creo que tu trabajo es excelente, te mereces esto. ya, Entonces, esa diferencia de expectativa en cómo mi trabajo habla por mí impacta muchísimo tu percepción de valor intrínseco como empleado. ujú, Entonces, ese es otro de los obstáculos, el entender cómo avanzar en tu carrera profesional. Eh, Espero también que los que escuchan lo entiendan así. A mí me hubiera encantado muchísimo saber esto antes. Esa investigación que yo digo que la gente tiene que hacer, sí, yo la tendría que haber hecho también. wow, Porque yo vine
ya con empleo, con la empresa de logística en la que yo trabajaba en México, y fue mi primer choque, entender que a pesar de que era la misma empresa en México y Canadá, la cultura era totalmente distinta. Wow, como una compañía diferente. Era totalmente diferente. Wow. Y además yo estaba navegando, vivir 100% en inglés, entender cómo funciona Sí, aquí no solo el todo. trabajo, es todo. ¿Sabes? Es vivir, nuevos amigos, nuevo todo. No tienes tu familia, como mencionaste, no tienes tus amigos, el idioma es diferente. Y encima de eso, ahora el trabajo es diferente. ¿Sabes? Sí, es completamente diferente ese estilo de vida. ¿Y cómo alguien se puede preparar para ese cambio? Yo quería sugerir también ¿sabes? El perfil de LinkedIn. Ujú. Yo creo que para ti es como, claro, todo el mundo debe tener su LinkedIn. Ya, Pero en algunos países de Latinoamérica, LinkedIn no no es es común. algo que tengas. Si tienes un perfil, bueno, está olvidado. Ya, no lo utilizas mucho, ya, ok. Entonces, una de las sugerencias que quería dejar a nuestra audiencia hoy es eso. Exploren LinkedIn Mm, como una vía para extender o expandir su red de contactos sin necesariamente todavía estar acá. ujú. El LinkedIn te da acceso a no sé cuántos billones, no, tal vez no billones, pero millones de perfiles a nivel internacional. Ya. Entonces, para mí esa es una vía de acceder a una red de contactos ilimitada casi. Mm, Entonces, explorar cómo maximizar ese perfil es algo súper importante. Asegurarse que el perfil está en inglés y es correcto y actualizado en todo momento. ujú. El otro tema que tengo que enfatizar es el inglés. Porque el poderte comunicar en inglés, así como lo harías en tu idioma local, Mm, es invaluable. El que tú te sientas con la confianza de decir lo mismo en los dos idiomas en cualquier situación es invaluable. Y yo lo digo porque yo estudié en inglés en México y llevaba años sabiendo inglés, ujú. pero ya que llegas a vivirlo día a día y tratar de decir las cosas más tontas y minuciosas en el día a día, me dolía el cerebro. Ya. Era una dolores de cabeza porque yo pensaba que podía decir esto y esto y esto y no. Mm, Entonces yo diría, aunque no se quieran mudar de país, tener un inglés fluido y con muchísimo vocabulario ayuda a crecer en muchos aspectos, no solo el laboral. ujú. Entonces para mí sería tu perfil de LinkedIn y mejorar o tratar de perfeccionar el inglés lo más posible a nivel conversacional, a nivel técnico, si están especializados en algo, Mm, el saber el vocabulario de eso en inglés no tiene precio y eso es algo, lo digo y lo enfatizo, es algo en lo que tú puedes empezar a trabajar ahora mismo. ya. Está en tus manos y bajo tu control. Ya, desde que esté en Latinoamérica, eso sí lo puedes comenzar a hacer ahora. Sí, Ujú. entonces LinkedIn y el inglés son dos cosas que tú dirías que tienes que comenzar a hacer hoy, si Sí, puedes. Si tienes planes de venirte para acá o comenzar a trabajar en Norteamérica. Ok. exacto. ¿Y cuáles son los errores más comunes que ves tú cuando están tratando de integrarse a la cultura o a una compañía en Norteamérica? Tal vez para mí el error sería, bueno, eso ya lo mencionamos al principio, el tema de no haber calculado correctamente cuánto tendría que ser tu compensación. Ujú, Entonces, ese es uno en tema de investigar a nivel calidad de vida, costo de vida, cuánto realmente debes pedir a nivel salarial. Y contemplando impuestos en tu país, en otro país, todo eso cambia constantemente y hay empresas que te ayudan más, hay otras que no. En general, el gobierno de Canadá ahora mismo está un poco cerrado a que haya tantas oportunidades externas porque hay una crisis, se percibe una crisis interna en temas de mercado laboral. ujú. Entonces, no va a ser tan sencillo conseguir una oportunidad a nivel externo, pero hay empresas que necesitan el talento de fuera y lo van a seguir necesitando. Entonces, siempre va a haber oportunidades, solo que a lo mejor las facilidades para hacer algo a nivel documental y qué te van a pedir y qué certificaciones necesitas comprobar, eso va a cambiar y va a ser un poco más complicado. Mm, Dentro de los errores también puede ser que tú eres experto en algo, pero no te certificaste. ok. Entonces, si eres experto o te gustaría ser experto o perseguir un camino para ser experto en una tecnología,
particularmente algún CRM, Ponte como Salesforce Salesforce, sí, específico, ya. o SAP, certifíquense. Yo sé que hay una inversión ahí, o sea, hay que invertir para tomar los exámenes, hay que invertir para tener ese camino asegurado, pero realmente, y tú vas a ser tal vez tienes ejemplos sobre eso, pero ya que decidiste ser experto en SAP, nunca te va a faltar empleo. Y cada vez hay más vertientes o caminos para ser experto en lo que te guste además de SAP, ¿no? Logística, por ejemplo, y accounting. Entonces, ser contador o administrador con certificación de SAP o un Salesforce admin, esos puestos siempre son muy bien pagados, siempre y cuando puedas comprobar que estás certificado. Entonces, otro error que creo que pasa ya que estás acá es decir, bueno, es que yo lo he usado por 10 años, soy experto. Sí, pero necesitamos el certificado. Sí, lo tienen que ver, sí, porque realmente nadie sabe. No. Aquí en Canadá nadie sabe que eres experto en SAP, Salesforce. Y eso te iba a preguntar, si encontrar tu niche es importante, pero como que sí lo ves. Y ¿tú crees que aquí en Norteamérica, no necesariamente en Canadá, pero en Norteamérica es más importante encontrar tu niche que en Latinoamérica? ¿Tú crees que en Latinoamérica es más, o sea, está bien que seas un generalist, ¿sabes? Pero en Norteamérica no. Norteamérica no tiene que ser un poco más specialized, tiene que tener tu niche en tu tecnología, lo que sea que vas a hacer. ¿Tú crees que es más importante aquí en Canadá que en Latinoamérica y por qué? Sí, al menos en el ejemplo México, yo sí sé que es más valorado ser generalista. ¿Ya? Y entre más puedas asumir temas de responsabilidades y de funciones, es mejor. Lo que pasa es que no, eso lo que obliga es que seas un poco de todo, como Jack of all trades. Y aquí el estereotipo de eso es que en realidad no es bueno en nada. Entonces prefieren mucho más ver a alguien que siempre ha hecho esto. Si, por ejemplo, en especialistas de software o alguna herramienta tecnológica, si tú pones 28 en tu resumen, van a pensar que no sabes usar ninguna bien. Entonces, es la percepción también del reclutador y la experiencia del manager o la persona que va realmente a contratar a la persona. Hay mucho prejuicio también. Dentro, es todo al nivel, la persona que está leyendo tu resumen, qué es lo que prefiere ver. Ya. Pero en general, sí creo que es más valorado hasta ahora el tema de especializarte. Ahora, no lo platicamos en las preguntas, pero en general todo el tema de inteligencia artificial está desvirtuando muchos de los procesos. Claro. Entonces, realmente ahorita no se sabe nada. Y tú puedes hacer un resumen y lo hizo un asistente de inteligencia artificial. ¿Verdad? Puede que ni lo hayas leído. Entonces, cuando llegas a la entrevista es así de, bueno, eres experto aquí también. Sí, y no Entonces, sabe. Hay mucho tratar de cortar camino a través de la inteligencia artificial. Entonces, eso tal vez sería otra de mis sugerencias. No le deleguen tanto a las herramientas porque todavía son muy imperfectas, digamos, y lo van a hacer porque al final están programadas por humanos quienes tenemos imperfecciones, prejuicios y carencia de información. Entonces, al final, la inteligencia artificial y cualquier herramienta que se utilice basada en modelos como los que está proponiendo estas nuevas tecnologías, pues va a ser un reflejo de los humanos. Al final todos tenemos imperfecciones. Yeah. Y como digo, prejuicios y favorecemos ciertas opiniones dependiendo cuál inteligencia ocupes. Entonces, para mí, tal vez esa sería otra sugerencia que daría. Sí exploren las herramientas, pero siempre con mucha cautela. Y traten de ser muy responsables con la información que le damos a las herramientas. Ok. Y hablaba un poco sobre encontrando tu niche, ¿sabes? Y quiero saber, ¿qué más puede ser un candidato para que sobresale en frente a un cliente de Norteamérica, de Latinoamérica? Ponte que todavía está viviendo en Latinoamérica, ponte en México, ponte que está viviendo allá. ¿Qué puede ser esa persona ahorita para que sobresale para un cliente que está aquí en Canadá?
¿Dices como potencial candidato? Sí. Oh, yo diría que el tema del inglés. En inglés, ok. Para mí, alguien que te puede decir la mitad con un inglés fluido, a alguien que no puede articular 2 párrafos sin pausas y sin, ¿sabes? Quien te demuestra confianza de hablar inglés va a ser un candidato prioritario. Y van a explorar menos sobre si lo que está diciendo realmente es. Van a dudar mucho más de ti si no te sabes expresar en inglés. Y eso lo he experimentado todos los días. Y personas que vienen con Hispanotec diciendo su experiencia, cómo les ha costado trabajo encontrar trabajo ya estando acá y todo. La percepción de cómo te entrevistan y cómo pueden ignorar lo que dices porque tienes un acento, porque no te entiendo, porque hablas, no llegas al punto. Todo eso, cómo te comunicas, 100% mata tu background. Obviamente son complementarios, pero ya que superamos la barrera de, ok, sí me puedo expresar en inglés y esto es lo que ofrezco como candidato, si te expresas al nivel del entrevistador, vas a tener puntos extra que nadie esperaba. Y de verdad la discriminación de, ay, no, es que no puedo poner a alguien que no hable bien inglés o que tenga un acento tan marcado. Entonces, por más que tengas todas las credentials, si tu inglés no está ahí... Ya, va a ser muy difícil. Y ahora que las compañías en todos lados están trabajando más remoto, están trabajando con equipos de la India, de Latinoamérica, de Europa, donde sea, yo creo que es más común ver equipos que no hablan principalmente en inglés, ¿sabes? Entonces, ¿tú crees que el inglés, a este punto, sigue siendo una barrera tan importante como era antes de la pandemia, ponte? ¿O tú crees que ya no es tan importante que el candidato hable también en inglés? Porque ya comparado con los demás que están en el equipo, ya no importa tanto, ya no sobresale tanto si no hablan inglés perfecto. No sé, bueno, si estamos hablando solamente de Latinoamérica, tal vez. Ok. Podrías decir, bueno, si no hablamos inglés todo está bien, pero todos hablamos español, pero como en tu ejemplo a lo mejor también hablamos de Multicultura, países. sí. Entonces, si no hablas inglés, ¿cómo te vas a comunicar con el de India o el de China o el de Filipinas? Que hay un montón de filipinos en muchos de customer service. Yeah. Entonces, yo diría, ciertamente ha perdido importancia, pero sigue siendo el idioma de negocios. Claro. El idioma global, que la mayoría de los países al menos va a contemplar para enseñar a sus niños, ¿no? Entonces, sigue siendo el idioma de negocios por excelencia y al final, para mí, el español sería el segundo a nivel de importancia. Si es que tu país quiere incursionar en mercados que realmente tengan poder adquisitivo y libertad de compra. Porque hay otros países, a lo mejor con más población, pero la libertad de los ciudadanos no está ahí. Entonces, hay millones de personas, pero no tienen la capacidad de compra o la libertad de comprar productos de cualquier parte. Ok. Y quiero mover el tema hacia trabajando como latinoamericano, contract contra full time. Entonces, ¿cómo ves la tendencia actual entre roles full time y contrato para los que están viviendo en Latinoamérica y los que acaban de llegar de Latinoamérica a Canadá? Ahorita ese es el tema que mencionaba un poco antes. En Canadá sí existe la forma de trabajar como contractor, pero como tal no estás protegido como empleado. Entonces, es riesgoso, siempre va a ser riesgoso no tener la protección de la seguridad social. Yeah. Pero si estás trabajando desde tu país, solo asegúrate que tienes un seguro de gastos médicos. Porque ese es el principal riesgo que se cubre para cualquier empleado que vive en Canadá. Por definición, no te vas a morir. Si algo te pasa y estás empleado, tienes acceso a la seguridad pública. Entonces, ese es uno de los
tal vez las cosas que también subestimamos, el que son jóvenes y no me va a pasar nada y estoy saludable y así. Entonces dejamos el tema de salud como, bueno, sí, sería bueno tenerlo. Yeah. Pero esa sería la principal diferencia que yo vería. El tema de dónde se pagan los impuestos. O sea, todas esas cosas son cosas que se negocian con el empleador y dependiendo del contrato, como dices, es el acceso a los beneficios o las obligaciones que tienes como empleado. Hay empresas que se dedican a subcontratar, ¿no? Entonces, ellos te contratan oficialmente en este país, pero eres un empleado de tu país. Entonces, hay esos esquemas. En realidad, la diferencia solo sería si tu intención es eventualmente moverte a ese país. Para mí es una buena opción de explorar cómo sería trabajar allá sin necesariamente cambiar toda mi vida. Sí, exactamente. Y si no te gusta, pues bueno, tal vez puedes intentar otro país. Ok, y te iba a preguntar eso. Entonces, para el talento hispano, ¿qué ventajas tiene comenzar como un contractor? Una de las ventajas que yo sé que hay es que en Canadá, como tú sabes, pagamos bastante en taxes. Si eres un T4 employee, tienes que pagar bastante en taxes. En cambio, trabajar como contractor, independent contractor, no tienes que pagar tanto. Entonces yo sé que eso para lo que viene aquí es una ventaja. Pero ¿qué más ves tú como ventaja que tiene trabajar como un contractor o comenzar como un contractor en Norteamérica y no como un full-time employee? Si es que ves. Pues sí, en realidad para mí solo sería la oportunidad de explorar. Si no estás aquí, explorar alguna de esas opciones para acceder a ese tipo de salarios. El tema es no olvidar que de todas formas tienes que pagar impuestos, sea en el país que sea. Siempre hay un impuesto de income o de Claro. salario. Para mí es una buena oportunidad de explorar ese tipo de oportunidades, pero no, de nuevo, es como todo lo de investigar, asegurarte que lo que leíste es lo más nuevo o lo más actualizado, la empresa que te está ofreciendo un contrato existe y tiene buena reputación. O sea, todo eso, he visto tantos temas de fraude que también, obviamente, todos esos esquemas fraudulentos existen por la necesidad de la gente, por la desesperación que hay en muchas personas de necesito mover, necesito ganar más, necesito mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, hay muchos aprovechándose de eso. Entonces, hay veces que suena demasiado bueno para ser verdad y normalmente, si es demasiado bueno para ser verdad, hay algo ahí que no va a ser. Ya. Ok. Pero bueno, solo sería tener 100% cautela, revisar. En Canadá, afortunadamente, hay una entidad verificadora para todo. Entonces, si tú quieres confirmar que este abogado migratorio realmente está certificado o no ha hecho fraudes antes, hay una lista de abogados migratorios, hay una lista de carpinteros. Todo lo puedes verificar y normalmente esa información es correcta. Y en España, que ustedes ayudan a los latinos o quien sea encontrar trabajo full time, ¿cierto? O full time, contrato, o sea, explícame un poco sobre eso. ¿Cuál es el end goal, el meta de Hispanic Tech en términos de trabajo? Nuestra estructura básicamente busca que tú encuentres el trabajo que requieres. Entonces, te damos acceso a redes de contactos, a oportunidades laborales, full-time, contractor, part-time. En realidad, nuestros partners empleadores, ellos tienen oportunidades no solo en Ontario, donde estamos normalmente ubicados, también hemos tenido oportunidades en otras provincias. En sí, somos un canal de comunicación. Entonces, tratamos de ayudarte a que estés mejor preparado para cuando estés en la entrevista, mejorar tu resumen o currículum para la oportunidad que necesites. Entonces, en sí, nosotros no estamos enfocados en un tipo de oportunidad, pero el punto es que te sientas tú preparado y con la confianza de asumir cualquier posición para la que ya estás preparado. Simplemente es aprender a comunicarte mejor
entender dónde enfocar tu tiempo en lugar de aquí hay algo muy común que tú puedes aplicar en línea, mandar tu currículum 200 veces y nada pasa. Nada, sí, nada sale. Entonces es un poco que tú entiendas desde lo más pronto posible que esa estrategia no va a funcionar. Necesitas compartir ese tiempo con ir afuera, conocer personas, contactar personas en LinkedIn, asistir a webinars de la industria en la que te interesa incursionar. Entonces, hay muchas estrategias que sugerimos para que tu tiempo sea más, sea invertido mejor. Ya, sí, yo estoy de acuerdo, porque yo he estado en los eventos de Spanotech y me parece que los eventos son muy buenos para el networking, porque hay bastante gente de diferentes backgrounds. O sea, no solo es tecnología, hay gente que trabaja en los bancos, en finanzas, de todo, ¿sabes? Entonces me parece que es muy buena manera de conocer diferente gente que trae diferentes industrias que te pueden ayudar a integrarte en cualquiera o aprender de cualquiera, ¿sabes? Entonces, no solo tienes que ser mentee para aprender en esos eventos, ¿sabes? Yo aprendo bastante. Yo no soy mentee, yo no soy mentor. Yo solo voy a escuchar y a conocer y a ver qué está pasando y cómo gente que viene de Latinoamérica comienza de cero, de nada. Llegaron sin familia, sin amigos, sin nada, sin plata y llegar a donde han llegado, ¿sabes? Y yo creo que ir como un latinoamericano que llega a Canadá, ir a ese evento te da bastante esperanza. Sí. Cuando ves eso. Entonces ya, me parece muy bien. Y mirando hacia el futuro, ¿cómo crees que será el acceso a oportunidades en Norteamérica para el talento tecnológico hispano en 3, 5, 7 años de ahora? Yo aquí necesariamente hay que platicar de inteligencia artificial porque eso está impactando todos los sectores a todos los niveles. Entonces, incluso pensar en especializarte en un software también debe tener una investigación de qué tan útil va a ser este software en los años que indicas, 3 a 5. Esta función que ejerce este software seguirá siendo crucial o tal vez se va a automatizar y toda la gente que sepa hacerlo ya no va a ser necesaria. Al final yo siempre he dicho que el humano es necesario. Entonces, el querernos obviar a través de la automatización no es bueno para nadie. Y hay que identificar dónde se va a obviar al humano. Pero yo creo que mi punto aquí es, el humano siempre trae el criterio y la capacidad de discernir. Y esto es importante mantenerlo. Entonces, para mí la oportunidad es siempre mantenerse curioso, siempre tratar de entender las cosas. Se llama pensamiento crítico. Entonces, eso va a valer mucho más que cualquier experiencia o capacidad técnica. Por supuesto, vamos a necesitar continuar con la vida y el mundo va a necesitar continuar con procesos y manufactura y todo eso que algunas personas están identificando como que ya no va a ser necesario. Eso yo creo que no es cierto. Siempre va a ser necesario alguien que gestione, audite, defina estrategias y que asuma los riesgos, los identifique. Porque la máquina no va a entender si algo está impactando el futuro del bosque. En el momento va a sugerir que se construya la presa. Pero esa visión a largo plazo solo el humano la va a traer y creo que es lo que nos mantiene como humanos y nos mantiene el valor intrínseco de lo que el humano trae. Entonces, en este futuro creo que sería importante eso, que mantengamos nuestra capacidad de vernos unos a otros como humanos y bueno, no darnos por sentado, creo que es lo que quiero decir. Sí, estoy de acuerdo porque yo hablo con bastante gente que trabaja en tecnología y bastante tienen miedo, le dan miedo el AI y yo siempre les digo, mira, tienen que encontrar la manera de utilizar el AI para hacerte más valoroso, no que te reemplace, ¿sabes? Entonces, ¿qué crees tú que podría ser alguien en términos del AI para comenzar a utilizarlo, a leverage el AI para hacerse más valoroso en cualquier aspecto de su carrera?
creo que lo que dijiste es una descripción perfecta. Cualquier herramienta debe ayudarte a mejorar tu desempeño. Ya. El identificar cómo y a qué nivel es donde creo que es crucial el pensamiento crítico y ese discernimiento y tener empatía, sobre todo, de hasta qué nivel quiero que mi email lo redacte un asistente y hasta qué nivel quiero que la persona que está leyendo este email lea una hoja. Claramente no escribí yo. Ya. Entonces, a eso me refiero con empatía. El pensar cómo mejorar mi desempeño, no para que menos personas lo hagan, sino que las mismas o más personas podamos proporcionar más valor a la sociedad y a la economía. Eso es lo que yo pensaría siempre, como particularmente qué herramientas queremos implementar, qué procesos queremos automatizar, cuál es el fin. Si el fin es gastar menos, es incorrecto. Para mí sería, como tú dices, potenciar mis capacidades. El fin último no es para que alguien ya no sea necesario. Ya. Eso es como, y yo lo veo como a nivel empleado, seguir diferenciándote como un valor importante. Desafortunadamente muchas empresas no lo están entendiendo así y lo primero que están haciendo es automatizar y dejar salir. Bueno, Oracle lo hizo, ¿no? A 30,000 personas. Sí, porque más barato, ¿sabes? Ahorita. Ya. Pero yo creo que eso es lo que les falta ver a largo plazo. En algún momento, esas 30,000 personas no van a representar la redundancia que vio en el momento. Entonces, en algún momento van a necesitar recontratar algún porcentaje de ellos porque se van a dar cuenta que hace falta gente. Claro. ¿Sabes? Sí, es verdad. Y vi un meme que obviamente es exagerado, pero el punto es, bueno, si todos ya no tienen trabajo, ¿a quién le vas a vender? Ya, es verdad. O sea, no puede ser la solución. Sí, estoy de acuerdo. Ya. Ok. Última pregunta. Me gusta hacer una pregunta de cierre. Si pudiera darle un solo consejo a un profesional hispano que quiere acceder a oportunidades internacionales, ¿cuál sería? Yo quería comentar aquí esto de la idea romantizada de vivir en otro país no es tan sencilla. Es muy abrumador, es solitario. Y lo que quisiera sugerir es eso, que se acerquen a una comunidad, que pidan ayuda, que investiguen muchísimo y que trabajen en lo que ustedes pueden controlar. Sobre todo en el tema de mejorar alguna capacidad blanda, como el inglés, hablar el idioma inglés y entender que hay redes de apoyo, incluido, por ejemplo, Hispanotech. Pues sobre todo es tomar la decisión con mucha información de fondo. Eso sería lo principal, porque ya que estás acá y ya cambiaste toda tu vida y vendiste tu casa en Chile, Colombia, Perú, lo que sea, ya es demasiado tarde. Identificar las diferencias ya que estás aquí es muy desolador. Puede ser depresivo y al final la experiencia también es motivadora, es muy satisfactoria, pero lleva tiempo. Entonces hay que ser paciente, investigar mucho, trabajar en nosotros mismos y bueno, ya que están acá, acérquense con nosotros. Ya, y por eso existe el Hispanotech, para apoyar y para ayudar lo que necesitan. Perfecto. Bueno, Citlalli, muchas gracias por estar aquí hoy. Fue un placer tenerte aquí. Gracias, Carlos. Gracias. Si te gustó el episodio de hoy, no olvides darle like, suscríbete y compartirlo con alguien a quien le puede aportar valor esta conversación. Puedes conectar con Citlalli en LinkedIn para seguir su trabajo en innovación, comunidad y diversidad dentro del mundo tecnológico. También puedes seguirme en mi LinkedIn, donde comparto perspectivas sobre el mercado tecnológico en Norteamérica y tendencias de talento. Y por supuesto, sigue la página de Montreal Associates para no perderte nuevos episodios, insights sobre el contracting y lo que está pasando en el mundo de la tecnología. Todos los enlaces, incluyendo los perfiles de LinkedIn y el sitio web de Hispanotech, están en la descripción del episodio.